por ejemplo, todo esto para trabajar la luz son materiales de estudio. No es lo mismo ver la forma que ver la forma cómo se va comportando en esa acción de interacción con el cuerpo. Y que incluso, digamos, ustedes, esta es la tierra del par, ¿no es cierto? Sí. Entonces tienen como un gran saber al respecto, ¿no? Esta posibilidad de transformación del cuerpo y del espacio como forma vital simplemente con la interacción con la luz. Fíjense cómo se empieza a modificar el espacio. Entonces es desde la experimentación de esa materialidad que nosotros podemos empezar a construir sentido, que va a pensar el mundo con otra dimensión, que no es la dimensión productiva de la industrialización y la repetición, sino de una dimensión de un espacio siempre vivo y cambiante. Que bueno, muchos conocen ya que nosotros trabajamos la idea de metamorfosis, ¿no? Como desde ese lugar, desde esa materialidad piel, el tema de la metamorfosis resulta clave. Y la metamorfosis va desde el movimiento entre mi cuerpo y la tela hasta la posibilidad también de concebir esa metamorfosis, que también voy a ponerla en video. Y estos trabajos a mí me encantan, van a ver muchos de estos. No escucho el sonido. Uy, qué bueno. Es re importante el sonido, pero bueno. Qué bueno está. No sé por qué. Y a mí lo que me importaba mucho y lo que generalmente me interesa es la idea del proceso. Digamos, nosotros como diseñadores, lo más interesante que llevamos adelante es generar procesos que implican modalidades de construir algo que desconocemos previamente a ese proceso. Y... Perdón, Andrea, ahí está el sonido. Ah, ¿para el video era? Sí, ahí pusieron el sonido. ¿Quieren verlo con sonido? Sí. Mañana les voy a mostrar. Minimizar.
A mí estos trabajos del movimiento son trabajos que me gustan muchísimo porque son trabajos en los que primero trabajamos nosotros bailando y sintiendo el cuerpo y donde empezamos a explorar la forma ya no desde esa función material, sino desde, bueno, cómo canta esta forma de la acción, la forma de gesto, para desde meter la mano en el bolsillo o abrir un brazo, ¿no? Como que estos lugares nos llevan a descubrir que ese espacio está siempre vivo y siempre en intercambio. Muchos de estos trabajos después bajan alguna situación, hemos hecho mucho ropa para parkour o para skaters, pero lo interesante es poder entender la dimensión de la forma vital, ¿no? En esta cosa de nuevo de no ver la cosa congelada, sino atravesarla por el tiempo y el espacio. Y esa es otra de las condiciones para mí fundamentales de la piel. Y en esa idea de relato, de ir de la idea al relato, digamos, hay una cosa que es muy interesante para nosotros, que muchas veces se habla del uso o del usuario. Hace unos años empezamos a hablar, en vez de idea y en vez de usuario, de personaje. Me parece muy interesante el personaje porque nosotros vivimos escenas cotidianas, ¿no? Donde dentro de la escena al personaje le van sucediendo cosas muy distintas y además cada uno de nosotros configura distintos personajes. Entonces es la idea de volver a descubrir al cuerpo como personaje. Mañana les voy a mostrar cómo empieza este trabajo, pero lo que hablamos es de relato. Digo relato porque el relato es contar y es un cuento, así como la metáfora, ¿no? No es algo preciso, no es una idea que estaba antes, sino que se va construyendo en el hacer. Entonces, entendemos ese proceso proyectual como una construcción que se va descubriendo en ese hacer. En realidad este trabajo surge de poner en valor esos personajes que no estaban puestos en valor. Trabajamos con las abuelas. Hay toda una primera investigación del movimiento y del vestirse de las abuelas, pero un gran problema que tenemos es que nosotros tendemos a naturalizar las cosas como son. Entonces, si yo veo a la abuela cómo es y cómo se viste, ¿cómo hago para imaginarla desde otro lugar? Y en eso hablamos mucho de esto que aparece acá, pero un poco desdibujado, que es el universo poético, que es ¿cuáles son esos rasgos que me dan a mí para construir un universo en torno al personaje? Que el personaje siempre habita un entorno que no es solamente voy a la feria, sino cómo es esa feria. No es lo mismo que esa feria, ¿ustedes lo conocen a Marcos López, fotógrafo? No. ¿Me la describa Marcos López o me la describa, no sé, a ver, qué fotógrafo le gusta? ¿Qué artista le gusta? Digamos, desde una visión que puede ser lúdica o exacerbada, o mañana vamos a ver también un poquitito de esas cosas. Entonces, lo que era interesante de cómo ella se convierte en personaje y me da un lugar para imaginar. Y eso lo trabajamos constantemente en esta idea de relato, que es lo que empieza a aparecer en el capítulo de pensar una idea previa a crear un relato. Y a crear un relato que se va descubriendo en esta progresión del hacer. Y ese relato también me va llevando a decisiones en la materialidad y a generar incluso situaciones de mundo. No sé, acá había aparecido esta noción de género, ¿no? Cómo voy construyendo esa forma, y esa forma implica una acción, un gesto, un modo de revelar el cuerpo, una situación de la piel sobre la piel. Y este trabajo lo voy a narrar porque en el libro lo narro, pero a mí me parece muy interesante.
Este es un trabajo de una alumna que lo que ella planteaba era poner en valor el pensamiento de aquello que está como bastardeado o poco validado. En realidad venía de una situación familiar, de un hermano con una discapacidad, y ella decide trabajar con el pensamiento del hermano para construir el diseño. Y esa primera imagen que aparece, que es la mano del hermano haciendo un sándwich, es como él hubiera pensado un sándwich y cómo ella se apropia de esa mirada para poder salir de toda esa estructura que ella tenía y redescubrir el diseño. Lo vamos a ver desarrollado de nuevo también en otra charla, donde empieza a aparecer toda esta noción de lo surreal o del absurdo a través del diseño. Yo creo que eso es lo maravilloso del diseño. Es como el poder absorber algo que no es un juicio, no es una clasificación dada, sino que puede ser un punto de partida para imaginar y crear una nueva historia y crear otra situación de puesta en el mundo. Bueno, la verdad que uno también lo puede empezar a ver desde acá hay un trabajo de reciclaje, hay un trabajo de deconstrucción, hay un trabajo de flexibilidad y de gestos entre esa camisa que tiene un montón de agujeros en donde calzarla al cuerpo, ¿no? Y este último capítulo, que se llama El borde creativo del encuentro, lo que intentaba era ya que ese borde no fuera solamente el borde de la piel, como el borde del cuerpo o como el borde del vestido, sino el borde de las disciplinas. O sea, ¿cuál es el límite? Ya lo planteamos en el libro anterior, ¿no? Entre la arquitectura y el vestido. Pero yo diría, ¿cuál es el límite entre el diseño de indumentaria y la biología, por ejemplo? ¿Cuál es el límite entre el diseño de indumentaria y la agronomía? ¿Cuál es el límite entre el pensamiento científico y el pensamiento de indumentaria? Este es un poquitito ese borde en donde empieza a explorar este último capítulo, que también explora nuevos desarrollos matéricos. No sé si saben, pero hay muchos desarrollos que ahora, con la carencia de recursos, se están investigando los hongos, se están investigando en biomateriales, por supuesto, porque, bueno, el gran problema que hemos tenido ha sido el desajuste entre los ciclos de los materiales y los ciclos de la naturaleza. Entonces, retomar estos bordes tiene que ver con volver a configurar una trama donde estos ciclos de alguna manera estén emparentados y, bueno, por un lado dejemos de producir residuos y por otro lado quizás gastemos menos energía para producir algo. Entonces hay toda una búsqueda que está desarrollada bastante fuerte en este capítulo, que son todos ejemplos de distintos diseñadores donde hay un intento por tomar productos que se autoproducen de alguna manera. Por ejemplo, creo que hay una foto acá, si no me equivoco. Este es un trabajo de Diana Scherer que trabaja con las raíces, exactamente. ¿Quién lo conoce? ¿Lo conocías? Es muy interesante. Y ella lo que hace es armar patrones donde las raíces directamente van tejiendo el textil. Pero bueno, hay un montón de otros ejemplos. Y también, digamos, en esto está muy inmersa las culturas originarias, porque creo que el gran tema es que nosotros, a partir de esta visión industrial, hemos hablado de la efectividad productiva, de la racionalización, de la repetición, del hiperdesarrollismo y, digamos, muchas veces nos hemos metido en determinadas culturas tratando de que produzcan más. Y muchas veces nos han dicho, ¿para qué quiero producir más? Entonces,
hay toda una temática de acá que no es que tenga una resolución, pero lo que plantea básicamente el libro son preguntas, ¿no? Y cuáles son esas relaciones que vamos haciendo entre las preguntas. Dentro de todo esto, hace unos años hicimos con un investigador que se llama Joaquín Fargas, ¿lo ubican? Anótenlo, es un tipo muy interesante, es un artista plástico con el que trabajé mucho, que trabaja con todos estos cuestionamientos científicos, pero él los aborda desde el lado artístico, desde las neurociencias, el tema de cómo se va derritiendo el hielo en los polos, o sea, va abordando estas problemáticas, pero desde un lugar así hipotético del arte. Con él hicimos un trabajo y lo que hicimos fue suponer que la vestimenta fuera una piel viva. Y para mí era muy importante hacer este trabajo para ver qué respuestas daban los chicos en un ejercicio muy breve. Yo les voy a mostrar uno de esos, un videíto de esas propuestas, son ejercicios o bombardeos cortos. Falta poquito. ¿Qué me cuesta tanto cerrarlo? ¿Por? Si no me equivoco, del año 2010 o una cosa por el estilo. A mí ahí aparece un recorte. A mí lo que me parecía interesantísimo es cómo empiezan a aparecer un montón de teorías que existen, y los chicos lo tienen muy presentes sin haber leído las teorías. El que conoce a Hundertwasser y las 5 pieles, como que puede leer prácticamente esa analogía. Hundertwasser es un artista que empezó, digamos, desarrollando obra ya en los años 30 y haciendo edificios que él decía que los edificios tenían que ser autosustentables y manejar sus propios desperdicios. Y todos los edificios estaban hechos con terrazas verdes. Y fue una persona sumamente criticada, porque esto era la época del racionalismo y del funcionalismo. Entonces Hundertwasser realmente era un personaje que aparecía totalmente por fuera de esas teorías. Pero lo interesante de Hundertwasser, que ustedes lo van a conocer mucho como pintor, es que hace un dibujo del espiral como el que yo hacía, a partir de las 5 pieles. Él habla de la piel del cuerpo, de la piel de la cultura y de identidad como la vestimenta, de la piel del ámbito de la ciudad y también del cosmos, ¿no? Pero lo más importante de Hundertwasser es que se convirtió en un gran ecologista. Fue uno de los primeros. Él construyó un barco, se fue al Amazonas, empezó a trabajar con todo el cuidado del medio ambiente, lo que diría Hundertwasser hoy, ¿no?
Y yo creo que pensar en la piel es pensarse como parte de un mundo en el que uno está inmerso y lo trasciende. Y me parece que eso es lo interesante de lo que aparece en esta idea de metáfora. Yo para cerrar voy a leer un cachito de un texto, ya hay que terminar, ¿no es cierto? Me vienen acá las chicas, ¿sí? Como 10 minutos más o menos. Igual ya acá dejamos porque para hacer preguntas. Dice, el espacio diseñable se construye en relación. Somos paisaje y somos cuerpo. Somos cuerpos que diseñan cuerpos, piel que diseña piel. Somos seres sociables que vivimos, nos alimentamos de nuestros afectos, del aire, de la luz, del agua, de la tierra. Somos parte de este sistema vital que a su vez conforma un antiguo universo que se expande de manera creativa. Esta visión intensamente dinámica del universo nos designa como protagonistas en esta red que es la vida misma. Desde esta noción de entramado, el diseño se sitúa en esa instancia misteriosa y vital que es el vínculo. Necesariamente el diseño puede ligarse a este mundo desde la mirada orgánica que determina la metáfora de la piel, porque somos hijos de este mundo. Si bien hoy pareciera emerger la fantasía de protección de las fronteras a través de muros, el planeta azul es uno en la diversidad de pieles y territorios. El agua, el aire, la luz, esas sustancias esenciales están conectadas, no obedecen a divisiones políticas. Ningún muro podrá frenar el aire. La atmósfera no cambia por demarcar un territorio. Estamos atravesando un momento crítico, inmersos en una estructura que amenaza nuestra propia subsistencia. Necesitamos crear nuevas realidades para plantear una visión holística, compleja e integradora. Necesitamos brindar a los jóvenes un espacio para imaginar y soñar. Crear otras lógicas que incorporen el sentir como puerta para construir sentido. Dejar de pensar que el cuerpo es un límite para sumergirnos en una sociedad más comunitaria. Animarnos a atravesar la aventura de ese lugar menos racional que incorpore la intuición y quizás así expandir nuestro estado de conciencia. Se trata solo de prestar atención a esa acción tan sencilla y rutinaria de inhalar y exhalar. Esa conexión que marca el flujo de la vida y nuestra pertenencia al universo. Muchas gracias. A mí me encantaría, si alguien tiene ganas de hacer cualquier comentario de lo que quieran, estamos consultados. A mí me gustaría preguntarte sobre el tema de estas nuevas materialidades para el vestido, que en realidad siguen siendo experimentación, siguen siendo teóricamente a futuro, pero todavía en realidad no vemos ninguna prenda real hecha de estos nuevos materiales. Bueno, viste que hay... Pero como mínimas. Sí, me parece que, digamos, en el libro yo lo que estoy mostrando es gente que incluso experimenta con el gusano de seda, ¿no? Sí, también. Sí. Y también con comida. Hay gente que está trabajando muy en paralelo con el universo de la comida y el universo de la ropa, que a veces trabaja Food con... design. Sí, Con la con kombucha.
Bueno, Claro. la kombucha es el hongo, Sí. que empiezan a desarrollar todo el tema de las bacterias que... Claro. Sí, estamos como en un momento... También es cierto que por un lado está esto, por otro lado hay tanto hecho que Que es residuo. es residuo y que tenemos que reciclarlo de alguna manera, porque todo lo que hacemos es un gasto de energía y lo que hacemos es, bueno, empezar a frenar este derroche de recursos y de energía. Entonces creo que yo digamos, si bien hago una investigación, no me siento una experta en eso. Lo que creo es que lo que puede dar este libro es el cambio de mirada. Los que van a desarrollar esto seguramente van a ser los chicos. En ellos, digamos, así como hay casi como una especie, no sé, un salto al vacío entre el manejo de una tecnología de ellos y nosotros, para mí era importante también esta historia de volver, no te preocupes, de volver a retomar la piel como el lugar de conexión, ¿no? Porque también nos pasa de esta conexión que pasa a ser solo visual, ¿no? Y estamos juntos y aparecemos todos atados a un aparato que además maneja toda nuestra información, ¿no? Empezar a despertarnos también este lugar del contacto. Pero No sé, pues yo siento que por ahí sigue habiendo esa gran división entre lo científico y esto que, como vos decías al principio, la indumentaria, que no se termina de ubicar en ningún lado y que sigue siendo como una cosa híbrida, que no es diseño, que no es producto, que no es oficio. Yo creo que la ruptura tiene que ver con una mirada, digamos, a lo que nos pasó en algo muy concreto es que si uno piensa en la historia de la indumentaria, digamos, sobre todo en el sistema de la moda se pensó primero para un grupo selecto de marcar una diferenciación. Y después se continuó con toda la idea de la alta costura, por algo existieron las leyes suntuarias, etc. Pero de pasar de la alta costura, si uno piensa, ¿cuándo empezó el prêt-à-porter? La ropa para llevarse, para usar, porque antes la hacía la modista. No son tantos años. Si no dicen los 60 las matas. Si no dicen los 60 las matas. porque- Bueno, Sí, alrededor de los 70. piensen La historia las mato. de esa época, cómo empezó a acelerarse el nivel de producción hasta que las esquinas, digamos, yo diría que los locales más caros del mundo no tienen que ver para nada con la alta costura, No, tienen que ver con la ropa masiva, claro. está en las esquinas más. Entonces, el desarrollo de lo masivo, que por un lado dio una democratización en el sistema de la moda, por otro lado está produciendo en todos los sentidos, porque no es solamente en la indumentaria, mucho más de lo que necesitamos. Seguro. Por lo tanto, estamos generando y generando y generando cosas y residuos y residuos y toneladas. La industria de la indumentaria, la industria textil, es una gran generadora de contaminación. Creo que es la La más contaminante. contaminante. Y no es nuevo, porque ya en el medioevo, yo me acuerdo de la película, la de San Francisco de Asís, no sé si se acuerdan, una muy antigua. Hermano Sol, hermana Lobo. Hermano Sol, hermana, Sefirelli. exactamente, Franco Sefirelli. Esa película, el padre desarrollaba textiles y contaminaba y le hacía daño al medio ambiente y a toda la gente que trabajaba en la empresa. La empresa, estamos hablando de medio, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, bueno, a ver, Sí. Hay que repensar. Mirar de otra hay forma. mucho, exactamente, hay mucho para pensar. Para mí esos cambios de mirada, ¿no? Son cruciales. Entonces, yo digo, si el cuerpo diseñado fue un trabajo operativo, empieza Más a la reflexión. y en la cual cada uno de nosotros ¿Para dónde tiene que queremos ir? participar de esto Claro. y ver de qué manera todos juntos y armando una trama podemos construir algo, ¿no? Sí, por favor. Sí, una consulta en tu concepción.
Sí, me interesa. Sí, porque así te escuchan todos y viene bárbaro. Bueno, buenas tardes y gracias primero. En tu concepción, el tema del tatuaje es una forma de desnudez, de vestimenta, de exhibición o de ocultamiento o expresión. Mirá, una fotografía que nunca me falta en todas las presentaciones para mí es el tatuaje. Porque cuando Darwin da vuelta, digamos, por los distintos continentes, él lo que descubre es que en muchísimos no se usa la ropa, pero no encuentra lugares donde no esté o el tatuaje o la pintura corporal. Entonces, hay algo como imperioso de cada uno de nosotros, de esta imaginación, desde esta imaginación trabajar la propia identidad. Para mí el tatuaje viene en esta hilación de la relación del cuerpo y el mundo, ¿no? Esta necesidad de construirse y construir. Yo creo que cualquier cubrimiento, ya sea tridimensional o bidimensional, habla de una transformación. Un cuerpo tatuado es un cuerpo vestido. Y hoy quizás encontramos mucha más magia en torno a los tatuajes que en torno a la vestimenta, que estamos vestidos todos iguales. Y uno mira un partido de fútbol y yo me quedo en un partido de fútbol y estoy mirando todo el tiempo los peinados y los tatuajes. Me veo mirar la pelota. Yo estoy fascinada. O sea, ahí encuentro todo un lugar súper interesante, ¿no? de transformación. Mi hija hace muchos años en Buenos Aires hizo, no tantos años, una película que se llama Constitución. Y Constitución es un barrio de migraciones delicadas, quizás no las migraciones que más han sufrido. No saben la cantidad de peluquerías, pero la sofisticación de las peluquerías. Ella mostraba cómo en determinados territorios, ¿no? Toda esta cosa de la identidad, muchísimo más sofisticada que en cualquier peluquería de moda, ¿no? Entonces, sí, me parece un lugar fascinante, porque además habla de un ritual y además habla de un vínculo del hombre con el universo y un tratar de develar y develarse y develar y develarse, ¿no? Que habla de una dimensión espiritual, que después, bueno, muchas veces esos signos que aparecen en el cuerpo, bueno, empiezan a aparecer en la arquitectura, en el textil, en los utensilios. Y esos signos, así como el lenguaje arma, digamos, una construcción cultural, lo mismo aparece con esos signos, ¿no? Yo creo eso. Y aparte yo pienso que Sí. de repente el tatuaje, no, con el bozarrón que tengo. No, ahora sí me sordo todo el mundo. Que el tatuaje en cierta forma es lo más, es donde más marcas tu personalidad, la identidad propia. Es lo que vos decís, yo puedo estar vestida, pero va a estar un montón de gente vestida de la misma manera. En cambio, el tatuaje es mío y es mi identidad. Entonces sí es un cuerpo vestido. Y es lo que quiero comunicar y lo que quiero que se vea. Y si no, no es que se vea a lo mejor para... que no se vea. No hablo de que se vea para el público. Es que se vea, que yo lo tenga y que lo vea. Yo creo que Como mensaje. Como una manifestación identitaria. Claro, identidad Para mí también totalmente. dice que yo quiera ocultarlo o que yo quiera que ese tatuaje lo vea todo el mundo. Porque elijo también el lugar donde el tatuaje va a ir. A mí me parece que lo que es interesante es esa interacción, ¿no? Tatuaje, cuerpo, anatomía, vestimenta, dónde, cómo se ve, cómo lo muestro, cómo lo enmarco. El otro día estábamos haciendo... Sí, claro. Bueno, esta mañana vi una publicación en Facebook donde habla sobre el tatuaje y que inclusive descubrieron momias que estaban tatuadas. Lo vi rápido, o sea, pero me llamó mucho la atención de que ya viene de mucho tiempo atrás. Así que, sí, hay tatuajes
texturas, con la cicatrización de la tiroides, es todo un tema. Mirá qué hermoso tatuaje. Entonces, bueno, ¿y por qué hoy aparece tanto más el tatuaje que en otros momentos? Y creo que estamos tan repetitivos que quizás es como un lugar más mágico, ¿no? Para empezar a abordar el cuerpo, pero me parece que sigue siendo un lugar, digamos, me interesaría a mí pensar ese tatuaje con el cuerpo, con el vestido, ¿no? Con ese ser, con ese personaje, en esa interacción. Yo diría que es en esa escena donde, bueno, todo se vuelve a resignificar, ¿no? Entonces, cómo le vamos dando sentido a ese cuerpo vestido, a esa piel sobre la piel, quizás en ese entre una cosa y otra, en ese espacio de interacciones que nosotros podemos inventar el universo. Y yo creo que ese es el gran punto. Hay un lugar que es un entre que no está determinado. Que el problema es cuando nosotros naturalizamos el mundo. Todo lo que naturalizamos es lo que dejamos de ver. Todo lo que lo ponemos en signo de pregunta es un espacio para explorar. Yo creo que el espacio de la piel es básicamente ese espacio para explorar, ¿no? Y yo vi, la verdad que me quedé muy fascinada con lo que estuve viendo. Llegué ayer a Mendoza, me parece que bueno, que es un territorio hermosísimo, que hay muchísimo para investigar. Me encantaron los espacios que tienen acá, chicos. Sí, tienen hermoso. unos espacios para generar cosas increíbles, para generar acciones, Tal cual. la verdad, impresionante. Yo quiero venir. O sea, me parece que hay muchas posibilidades muy lindas. Bueno, yo quiero agradecerte que estés acá también. La verdad que te escuchaba y me emociona realmente, porque hace tantos años que trabajamos con vos, que me emociona verte, realmente. Y una de las tantas cosas que me viene ahora a la mente de tu libro, es cuando hablas de los espacios que vamos ocupando. Y en realidad, y de la mirada también espiritual que le pones al libro. Cuando hablas del frente, cuando hablas en el capítulo del cuerpo, el frente como lo consciente, la espalda como lo inconsciente. Y con los espacios, cuando hablas de los espacios que vamos recorriendo, y la indumentaria como nuestro primer espacio, pero en realidad nuestro primer espacio, creo yo, desde esa mirada espiritual, es nuestro cuerpo, porque en realidad somos un espíritu. Y el cuerpo de la madre y... Tal cual. Y cómo vamos recorriendo espacios y habitándolos, y haciéndolos nuestros, y conectándolos justamente, como dices acá, con el tema de la piel. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos. Muchísimas gracias a vos. Yo quiero decir algo que para mí es importante ahora decirlo, porque creo que uno dice, uy, es también donde uno puede construir algo y donde no puede construir algo. Este trabajo que yo hice es una tesis, mi tesis doctoral en el Politécnico de Madrid. Pero les quiero decir una cosa, este mismo trabajo fue rechazado en otro lugar. Entonces, es muy interesante y a mí me fue muy bien. Es un trabajo que fue laureado y qué sé yo. Entonces, desconfiar de si está bien o está mal, o si me dicen que sí, o me lo aprueban o me lo desaprueban, o hay una mirada que me diga. Es muy importante, yo creo, el seguir adelante con las convicciones. No
No me refiero a eso, me refiero cuando uno tiene deseo de construir algo, como poder seguir adelante en ese camino donde uno tiene una pulsión por descubrir algo. Creo que todos tenemos algo para construir y de verdad es tan valioso lo que tenemos que construir por la carencia y por lo que nos fue dado y lo tenemos que creer, ¿no? Y es muy hermoso poder construir. Es nuestra naturaleza, imaginar y construir. Así que no tengamos miedo ni de las condiciones del mundo. Podemos modificar.